¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuántas veces todos no nos los hemos preguntado? A veces no lo tenemos claro, a veces no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida. Y he aprendido que, bueno, decía Víctor Frank, que el propósito en la vida no hay que encontrarlo, hay que detectarlo. Y decía yo que lo he encontrado, que de verdad tienes razón, Víctor Frank, porque lo detectas, porque te avisa, te avisa cuando algo sientes que te da vida, algo que sientes que corre la sangre por tus venas, cuando estás realizando una tarea, cuando estás realizando un trabajo. Y a veces ese llamado, porque es un llamado, es como un hilo dorado que traemos tejidos todos entre el hilo de nuestra vida, que ya está en nuestra vida. Por eso decía Víctor Frank que hay que detectarlo. Es simplemente encontrar qué es lo que te hace vibrar. Y ese hilo dorado, a veces su llamado, cuando te marca que ahí es el camino, a veces es muy fuerte. A mí me pasó que cuando empecé a trabajar y de pronto no sabía ni por dónde, no tenía carrera profesional, lo único que sabía era hablar inglés, en fin, toda una historia que ya les he contado. Y de pronto sentí un fuego en el estómago que me quemaba, pero así un fuego que me causó insomnio durante 3 o 4 meses. Me acuerdo que fue una pesadilla, pero cuando yo seguí ese llamado y empecé a trabajar en eso, en ese instante el insomnio se fue. Entonces aprendí también como que hay que detectar el tipo de llamado que ese propósito tiene en ti. Y a veces es como entrar a una cueva en donde te va llevando por un lado para acá, pero luego te lleva por acá, y luego te lleva por acá, y luego te lleva por acá, y terminas en el lugar en donde dices, aquí me siento plena. Pero a veces tuvimos que haber recorrido ese trayecto, ese camino, para llegar a eso, pero hay que confiar en que la vida sabe, en que la vida no hay que a veces querer llegar al fondo de la cueva donde va a haber una luz enorme, que es donde voy a sentir, este es mi propósito en la vida, porque antes te lleva por distintos caminos oscuros en donde no encuentras, sin embargo, si sientes que por ahí te va a llevar, hay que confiemos en la vida porque nos lleve. Ahora, todos tenemos 3 tipos de propósitos. Uno es tu propósito individual, que ese es el propósito del ego, digamos, el propósito que habla de mi vida, mis éxitos, mi carrera, son mis logros, ese es tu propósito individual. Sin embargo, hay otro propósito que compartes con otros para un bien mayor. Ay, perdón. Para un bien mayor. Por ejemplo, si realizas un trabajo y tú eres parte de algo que proporciona un servicio enorme a la comunidad, pues eres parte de ese propósito. O realizas un servicio social donde tú eres parte, un engranaje de la cadena que va a terminar ayudando a los demás. Ese es otro propósito que también hay que tener en cuenta. Y por último, el propósito de Dios, del universo, donde ahí es una conexión cósmica de cómo a través de ti y de tu expresión y de tu trabajo y de tu pasión, tú colaboras a que la conciencia se desarrolle, a que el mundo sea mejor de como lo encontramos. Ese sería un tercer propósito. Pero el propósito, recordemos, fíjense, una vez, creo que alguna vez se los platiqué, que vi en Instagram, no, en Facebook fue que lo vi, la foto de un árbol seco, pura vara, sin una sola hoja. Y abajo decía, no estoy muerto, estoy descansando. ¿Cómo me dio alivio ver esa foto? Se me quedó grabado porque cuántas veces te sientes en rachas en tu vida en que a lo mejor no estás en la cima de tu inspiración o en la cima de tu creatividad o en la cima de tu potencial. Estás en curvas, así es la vida, todo el universo se mueve en expansión hacia afuera y en recogimiento, ¿cómo se dice? En contracción. Entonces, por ejemplo, vemos el día y la noche, el día es expansión, la noche es recogimiento, las olas del mar, unas
van y luego regresan. La inhalación, la exhalación, las estaciones del año. Siempre el universo se maneja en estas dos fuerzas, en contracción y expansión. Entonces, pensemos que cuando estoy en esos momentos en que digo, es que no sé si estoy en el camino adecuado, es que no sé si esto es lo que me apasiona, es que no sé, también hay otra manera de detectarlo. Cuando es el anhelo del alma, usa palabras distintas a cuando es el anhelo del ego. Cuando es el del alma, usa anhelo, deseo, me fascinaría. Esas son las palabras que usa el alma. Y cuando usamos las palabras del ego es tengo que, quiero que, tengo, o sea, es como tengo, como una obligación que otros me impusieron o yo mismo me impuse, pero que no es lo que el alma anhela y desea. Entonces, aprendamos a escuchar cuándo decimos y en qué momento lo decimos y utilizamos la palabra anhelar y desear y cuándo es tengo que nos va marcando pautas dentro de esa cueva, dentro de ese hilo dorado que traemos todos tenemos un propósito en la vida, simplemente hay que detectarlo, cómo, en qué soy bueno, en qué me apasiona, qué me hace vibrar, qué me hace feliz, qué me hace levantarme en la mañana con una sonrisa en la boca porque sé que voy a dedicarme a eso que me gusta. Y ese es tu propósito. Tengamos confianza en que la vida sabe más que nosotros y que a veces hay que esperar como ese árbol en épocas en que así es la naturaleza, como siempre es una gran maestra. Ella no apura las estaciones, ella simplemente deja pasar las distintas etapas por las que la naturaleza y nosotros pasamos. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, los leo. Bye.